Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanas y hermanos que posiblemente también nos pudieran estar viendo. Es un placer y un privilegio muy enorme y una responsabilidad sobre todo, pues el poder compartir la palabra del Señor, que hoy en esta tarde le doy las gracias a nuestra pastora que me consideró para que pudiera estar transmitiendo este mensaje. Y pues muy agradecida con el Señor también, pues por, por, por considerarme, ¿verdad? Y pues como les digo, es una grande responsabilidad, pero en el nombre del Señor, pues aquí estamos. Amén. Eh, Creo que, bueno, más bien todos sabemos que Dios es bueno, todos hemos visto su mano en todo este tiempo y de antes de este tiempo, desde que hemos venido a los pies de Cristo, hemos tenido experiencias en donde el Señor pues nos ha mostrado su misericordia y ha sido tan bueno con nosotros. Entonces, como correspondencia a esa bondad, esa misericordia del Señor, creo yo que tratamos de buscar agradarlo. Entonces el tema que el Señor me dio para poder compartir en esta tarde, hermanos, precisamente es los que agradan a Dios. Es el título de este tema que el Señor pues ha hablado a mi vida y que quiero compartir con ustedes en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Para esto quiero empezar a leer en Hechos 10, 34 al 35. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí estoy subrayando esta frase, hermanos. Se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense, hermanos, que el viernes pasado, escuchando la prédica del hermano Joel, que Dios le dio el tema, fíjense que luego yo me di cuenta, Señor, pues eres tú que nos habla a través del Espíritu, porque créanme que yo no me puse de acuerdo eh, para, con el hermano Joel para tener este tema, sino que fue el Señor más bien el que pues estuvo, yo creo, en todo esto, amén, porque quiero decirles que voy a tratar algunos textos que él habló acerca del temor, de la obediencia, de la fe, hermanos, y fíjense que de esto el Señor a mí también me habló. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar. Perdón. Padre Santo, gracias te doy, Señor amado, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que me das de poder presentar delante de tus hijos, Señor, de tus hijas, esta palabra con la cual tú me has hablado, Padre. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, mi Dios. Y quiero agradarte, Señor, y que este mensaje también, Señor, como hablaste a mi corazón, Señor, pueda ser transmitido de la misma forma a los que me están viendo y escuchando, Señor, a través de este medio. Te pido que me bendigas y los bendigas a cada uno de ellos y de ellas, maravilloso Dios. Sé tú, Señor, el que traiga, Señor, ese rema a nuestra vida, que nos des el discernimiento, Señor, de tu palabra, para que la podamos, Señor amado, guardar en nuestro corazón y caminar conforme a tu palabra. En el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Señor, me pongo en tus manos y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Continuando entonces, hermanos, fíjense que aquí
En este tema vamos a desarrollar cuatro puntos de quiénes son los que agradan a Dios o los que agradan a Dios. De este texto, el Señor me habló 2 puntos, que primero es, ¿quiénes le agradan a Dios? En primer lugar, el que le teme y el que hace justicia. Amén. Aquí la palabra agrada porque es más o menos, es más bien el centro de este tema, hermanos, agradar a Dios. Entonces, esta palabra agrada en este texto es la G1184, que es dectos, que quiere decir aprobado, propicio, acepto, agradable, agradar, y viene de la palabra 1209, que es de Jomai, y que quiere decir percibir, recibir, tomar, aceptar. Esta se relaciona con la G1403, que es doge, que quiere decir recepción, sociable, cordial, amigo de buena mesa, banquete. Un paréntesis nada más, hermanos. En este tema voy a mencionar algunas palabras las cuales tienen varios significados. Entonces, me parece que se están pasando, las van a ver en su pantalla, y yo solamente voy a considerar las que están subrayadas, que son las que aplican al tema que el Señor me llevó a desarrollar. Entonces, miren, aquí estoy subrayando la palabra acepto, recibir, aceptar, recepción, amigo de buena mesa, banquete. Entonces aquí, hermanos, el Señor me está hablando de que los que agradamos a Dios, Él nos hace aceptos. En el texto 34 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él nos hace, a todos nos acepta, pequeños, grandes, mujeres, hombres. Dios nos acepta cuando venimos a Él, pues con un corazón humilde. Él nos recibe con brazos de amor. Él nos acepta. Y ¿saben qué? Lo más asombroso de esto, hermanos, de esta palabra, la última, el 1403, la verdad me quedé asombrada, que nos dice que es amigo de buena mesa. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, es porque Dios en ese momento, hermanos, nos hace sus amigos, nos puede hacer sus amigos. Nos acordamos de Abraham, ¿verdad? Que fue al que Dios lo hizo su amigo, lo llamó amigo. A nosotros también, hermanos, cuando estamos agradando al Señor, cuando le agradamos, Dios nos da esa oportunidad, ese privilegio, esa bendición de ser amigos de Él. Y saben, no nada más amigo porque ya tú eres mi amigo ya, sino porque también va a compartir con nosotros tantas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos a un amigo aquí terrenalmente, verdad? Confiamos en Él, compartimos con Él varias cosas, lo amamos, procuramos su bienestar. Entonces, el Señor nos hace amigos de buena mesa. Esa buena mesa puedo pensar que es cuando venimos a tomar la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, esa es una buena mesa, porque ahí se nos da un banquete. Imagínense, hermanos, participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y hablando de banquete, cuando Dios nos está haciendo aceptos, hermanos, nos prepara también para estar con Él en ese banquete donde vamos a poder disfrutar, donde vamos a casarnos con el Señor en las bodas. En esas bodas nos espera un banquete, hermanos. Entonces, la verdad, yo entendí con esta palabra que Dios, cuando lo estamos agradando, hermanos, nos hace partícipes de aquel día en que vamos a estar en sus bodas, en esa gran mesa, en ese banquete. Esto es algo glorioso. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que en el significado de agradar,
en la Real Academia Española, encontré que también significa complacer, contentar y gustar. Amén. Entonces, cuando estamos agradando al Señor, pues también lo estamos complaciendo. Hay algunos textos que pudieran decir así, más adelante posiblemente los vamos a ver. Entonces, los que agradan a Dios. De este texto vamos a ver el punto número 1 y el número 2, que es los que agradan a Dios, en primer lugar, tienen temor de Él. Aquí la palabra teme es la G5399, que es fobeo, que viene de la 5401, y les digo que voy a leer solamente lo subrayado. Significa quedar asombrado de, reverenciar y respetar. Entonces, el temor de Dios, el tener temor de Dios, hermanos, es que lo estamos reverenciando, lo estamos respetando, y Él nos asombra tanto con sus maravillas que es por ello, hermanos, que nosotros nos podemos tener ese temor de Dios, de respetarlo y reverenciarlos, porque todas las maravillas, hermanos, que Él hace son dignas de asombro. Amén. Voy a leer en el Hechos 10:35, este mismo texto en la traducción Pechita, que aquí se traduce como reverencia, el temor. Dice, sino que en todas las naciones el que lo reverencia y practica justicia es agradable delante de él. Aquí nos está traduciendo el temor como reverencia, y el que hace justicia como practica la justicia. Es hacer obras, ¿verdad? Es hacer obras de justicia. Entonces, en el punto número 1, los que agradan a Dios tienen temor de Él. Fíjense algunas descripciones de lo que es el temor. En el Salmo 111:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquí nos está hablando de practicar sus mandamientos, quiere decir de estar practicando, obedeciendo, ¿sí? Que también más adelantito vamos a hablar un poquito de la obediencia, pero aquí nos estamos refiriendo a que el tener sabiduría, hermanos, es que estamos teniendo temor de Dios. Cuando yo escuchaba el viernes a mi hermano Joel que hablaba exactamente de lo mismo, digo, wow, Señor, en verdad, créanme, yo no me puse de acuerdo con él ni él conmigo, yo ni sabía, es más, yo ni sabía que él iba a compartirnos el viernes pasado. Pero estas cosas son las que nos asombran de Dios, hermanos, de que Él nos vincula, nos hace de un mismo sentir. Y creo que aquí el Señor puso este mismo sentir que del hermano Joel en mi corazón y habló a mi vida, hermanos. ¿Sí? Entonces el temor trae sabiduría a nuestra vida. ¿Sí? Ahora, inciso B, otra descripción del temor es que el temor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjense esto, todo lo que encierra, hermano. Esto es algo profundo. Miren, en Proverbios 14:27 nos dice esto. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces esto nos habla de que el temor, hermanos, produce en nosotros vida, ¿sí? Y es la que nos hace apartarnos del pecado, romper los lazos que nos llevan a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte, hermanos. Entonces, cuando estamos teniendo el temor de Dios, ¿sí? Estamos, hermanos, rompemos en el nombre de Jesucristo esos lazos que nos estaban llevando a la muerte. ¿Por qué? Porque el temor es manantial de vida. Hermoso es esta palabra del Señor, gloria a Dios. Otro inciso de lo que es el temor es en Proverbios 8:13 nos dice
que es aborrecer la maldad, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, es aborrecer todo esto, hermanos. Nos dice así, miren, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia van de la mano. Y después nos dice el mal camino también. Y la boca perversa aborrezco. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos cuando verdaderamente hay el temor de Dios en nuestra vida, lo que Dios aborrece, también nosotros vamos a aborrecer, hermanos. ¿Sí? Aborrecer la maldad, la soberbia y la arrogancia. Esto ya no debe de haber en nosotros una altivez. Otras traducciones lo llaman altivez, la arrogancia, la soberbia. Estos son pecados graves, hermanos. Y acuérdense, pues Dios aborrece el pecado. Y nosotros como hijos de Dios, es lo que tiene que haber también en nuestro corazón, el aborrecer toda esta clase de maldad. Nosotros estamos teniendo temor de Dios, hermano. Entonces, creo que esto, Dios nos habla para que si estamos siendo orgullosos o a veces altivos o soberbios, fíjense, a veces decimos la soberbia, podemos pensar que puede ser una persona hasta cruel, hermanos, pero meramente yo en alguna ocasión leía un poquito de la soberbia, y esto, hermanos, la soberbia es también para aquellos que son negligentes en cuanto a la palabra, hermanos. Y yo decía, wow, en verdad que nosotros a veces interpretamos la palabra de una forma, pero en realidad Dios tiene cosas profundas. Entonces pudiéramos decir, no, pues yo no soy soberbio, pero a veces cuando hacemos negligencia, somos negligentes en cuanto a la palabra, eso también es soberbia. Bueno, continuamos. Estas fueron algunas descripciones de lo que es el temor en la Biblia. Vamos a ver algunos beneficios de los que temen a Dios. Solamente yo saqué cuatro, de un mismo texto. Hay muchos beneficios, muchos. El hermano Joel estuvo hablando de muchos beneficios el viernes, pero fíjense, y hablaba precisamente, tocó este texto también, hermanos. Es al que el Señor me habló a mí, en donde yo pude ver que son aquí 4 beneficios de los que temen a Dios. Está en Malaquías 4:2, que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En la Nueva Versión Internacional lo traduce así: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Entonces aquí los 3 beneficios que yo pude ver en este texto, inciso A es que les nace el sol de justicia. Es un beneficio, está subrayado, me parece ahí, a lo mejor ustedes lo pudieran estar viendo, que es un beneficio, que les nace el sol de justicia. Otro es que en sus alas traerá salvación. Estos 2 puntos, estos 2 incisos, son de Dios, pertenecen a Dios, ¿sí? Que Él es el sol de justicia, que Él trae salvación en sus alas. El inciso C es saldréis, perdón, sí, es saldréis, perdón, aquí hubo un errorcito. Yo les mencioné 4, que eran 4 beneficios.
pero son tres, ¿sí? Uno es, les nace el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y el otro es que y saldréis. Vamos a ver así rápidamente lo que esto es, ¿sí? Aquí la palabra nacerá es la palabra 22-24, palabra hebrea, que yo estoy subrayando. Tiene varios significados. Estoy tomando la palabra nacer, resplandecer y salir. Entonces, esto, hermanos, todos sabemos que el sol de justicia pues es nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí dice nacerá el sol de justicia, y en la otra versión dice se levantará el sol de justicia, esto es el Señor que viene, hermanos, y hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Si se acuerdan, esta es una bendición que habla en número 6:25, así cuando dice que haga resplandecer el Señor su rostro sobre ustedes. Es una bendición. Justicia, me voy a la palabra justicia, que aquí es la H6666, son 4-6, no son 3, hermanos, son 4-6, que significa, subrayé aquí, prosperidad y justo, ¿sí? Aquí justicia, hermanos, es propiamente, se está refiriendo a la justicia de Dios. Dios nos trae su justicia. Al traernos su justicia, Él nos hace también de esa condición, nos transmite esa virtud, porque es una virtud. Aquí esta justicia es una virtud meramente propia de Dios, pero que también a nosotros nos las da y nos hace justos. Amén. Entonces, en el otro beneficio es que en sus alas traerá salvación. Aquí es la alas, es la 3671, la palabra 3671, que es canaf, que viene de la 3670, y que yo estoy subrayando vuelo de la tierra como uno de sus significados. Manto, postrero, volar. Esta palabra de la 3670, hermanos, es canaf, y significa ser quitado. Entonces imagínense, hermanos, relacionando todas estas palabras, nos damos cuenta, aquí está hablando, es una promesa para el tiempo postrer, para lo que nosotros estamos esperando, hermanos, el irnos con el Señor. Entonces fíjense, estas alas de las que habla aquí, es que el Señor, hermanos, cuando viene sobre nosotros, nace en nuestro corazón, más bien lo recibimos en nuestro corazón, nosotros volvemos a nacer de nuevo, y Él nos da el privilegio de poder tener la esperanza, la promesa de que vamos, hermanos, a volar. Y aquí dice bien claro, de la tierra. Viene como un manto, con un manto de salvación a nuestra vida. Nos cobija con su salvación. Nos va a hacer volar. Y fíjense, me llamó mucho la atención esto, que también es alas, ser quitado, hermanos. Nosotros sabemos que un día vamos a ser quitados de esta tierra. Entonces, esto es algo también glorioso. El Señor a mí realmente me asombró con este texto, la profundidad que hay en estos beneficios, que nace el sol de justicia en nosotros. En sus alas nos trae salvación. La salvación quiere decir, hermanos, aquí es la palabra 4832, que dice que es sanidad, liberación y salud. Entonces Él nos trae, hermanos, sanidad, ¿sí? Liberación. Esta sanidad no solamente es salud, porque también significa salud. Puede ser más bien salud física, pero también salud, hermanos, espiritual, ¿sí? Es una liberación,
que si estamos teniendo por ahí, a lo mejor todavía, hermanos, algunas cosas con las cuales hemos batallado, el Señor en el nombre de Jesús, hermanos, nos puede liberar. Escuchando al apóstol Sergio Enríquez en días pasados, él hablaba acerca de la gracia, que cuando venga el Espíritu de la gracia, hermanos, nosotros aquí viviendo terrenalmente, todavía se nos hace muy difícil dejar algunas cosas, ¿sí? Que no son agradables a Dios. Entonces, en ese tiempo, en ese espíritu, cuando venga ese espíritu de gracia, hermanos, va definitivamente, hermanos, va a haber en nosotros esa liberación de esos pecados, hermanos. Igual a lo mejor que si nos gusta criticar, el Señor, y nos cuesta trabajo, el Señor, hermanos, lo va a arrancar, ¿sí? Que nos cuesta trabajo perdonar, el Señor lo va a hacer, hermano. Pero claro, siempre y cuando tenemos que ir en el camino de la perfección. Más adelantito voy a tomar nada más esa palabra. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando el beneficio que vamos a tener, que en sus alas traerá salvación. Va a traer, hermanos, liberación, trae liberación a nuestra vida de tantas cosas, de salud, hermanos, de salud espiritual, una sanidad del alma. Esto es algo de verdad glorioso. Fíjense, también se relaciona la palabra marpe, que es la 4832, se relaciona con la 7495, que es Rafa, ¿sí? Que quiere decir médico, restaurar, sanador. Acuérdense que nosotros, una manifestación de nuestro Dios, que es Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Entonces, como tal, Él viene a nuestra vida, restaura nuestra vida, hermanos, restaura nuestra vida, sana nuestra vida. Amén. Esto es algo hermoso, profundo, gloria al Señor, que es otro beneficio, ¿sí? De los que temen al Señor. Y el otro inciso, hermanos, de este mismo texto que dice, y saldréis, y saldréis. Aquí es la palabra yatza, que es, estoy subrayando, abandonar, dejar y desaparecer. Más abajito es renuevo, salida, salir y volver. Creo que podemos interpretar esto, hermanos, en que nosotros un día vamos a abandonar esta tierra, ¿sí? Vamos a desaparecer de esta tierra, de esta vida, porque somos renuevos, ¿sí? Vamos a tener salida. Nuestro éxodo va a ser, hermanos, hacia nuestra Canaán celestial, así como el pueblo de Israel salió, tuvo su éxodo, ¿verdad?, de Egipto, y se dirigió, Dios los guió hasta Canaán. Nuestro éxodo de nosotros va a ser hacia arriba, hacia el cielo. Vamos a salir de esta tierra y vamos a volver. Aquí está la palabra que también significa, hermanos, saldréis, que vamos a volver a la casa de nuestro Dios. Esto es glorioso, hermanas. Espero que se estén gozando junto conmigo, porque la verdad, cuando estaba yo considerando todos estos significados, en verdad que el Señor, hermanos, tiene grandes beneficios aquí en la tierra, pero no solamente podemos disfrutarlos, esos beneficios aquí en la tierra, sino también más allá tiene beneficios que son promesas de las cuales vamos a disfrutar de todos esos beneficios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora en segundo punto, hermanos, los que agradan a Dios hacen justicia. Amén. Aquí estoy buscando la palabra justicia en el diccionario Strong. Nos dice que es la 1343, que es dikaiosune, y que es de la 1342, que significa equidad de carácter o acto,
justificación, justicia, justificación. Entonces, aquí nos habla de que la justicia es un acto, es decir, que tenemos que obrar, que hacer justicia. Amén. Entonces, hablando de que es un acto de justicia, vamos a ver quiénes son los que hacen justicia. Sí, quiénes son los que hacen justicia. Y para esto solamente estoy tomando dos puntos, que son los que tienen fe. Fíjense, tener fe es un acto de justicia. Acordémonos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Amén. Y esto está en Santiago 2:23. Pero en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces esto quiere decir, hermanos, que la fe nos hace también agradar a Dios como un acto de justicia. Gloria al Señor. Entonces, también, hermanos, a través de la fe, o más bien de la fe, la fe también nos lleva a obedecer a Dios. En Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esto me da a entender, hermanos, que la fe nos lleva a obedecer. Y por supuesto que, pues, obedecer es muy agradable a Dios, ¿sí? Dice que en Primera de Samuel nos dice, Primera de Samuel 15:22 dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Estas palabras, acuérdense que se las dijo el profeta Samuel a Saúl, hermanos. Se las dijo, ¿verdad? Llamándole la atención, recriminándole el por qué no había obedecido a Dios tal cual Dios le ordenó. Porque acuérdense que Saúl había peleado contra los amalecitas y Dios le había ordenado que los destruyera, que destruyera todo, que no dejara nada vivo. Entonces él, ¿qué es lo que hizo? Pues aparentemente él pensó que iba a hacer algo bueno, apartar lo mejor de los animales para ofrecerlos a Dios en sacrificio, en holocausto. Pero Dios no se agradó de eso, porque para él fue obediencia. Saúl pensó y dijo, pues voy a obedecer a Dios, pero ¿saben cómo lo hizo? Lo hizo a medias. Y muchas veces nosotros, hermanos, honestamente, bueno, lo digo por mí, perdón si estaba pensando en ustedes, no, lo digo por mí. A veces actuamos de esa forma, ¿sí? Que sabemos que tenemos que hacer algo y lo hacemos, hermanos, pero no como debería de ser. Y pensamos que con eso no, pues ya cumplí, ¿verdad? Ya hice lo que tenía que hacer. Pero no, hermanos, Dios espera que lo hagamos completamente, el obedecer, no a medias. Fíjense que a Dios les agradó esto que hizo Saúl. ¿Y qué es lo que pasó? Todos sabemos, ¿verdad? Que lo desechó. Y esto es algo terrible. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a obedecer verdaderamente como Dios nos manda. Fíjense, en Proverbios 2:13 nos dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Sí? Hablando de este tema, ¿verdad? Que a Dios le agrada más el obedecer que el de hacer sacrificios. En este caso de Saúl, que pensó que
ya la había, ya había cumplido con Dios, ya había hecho lo que Dios le había mandado, pero no, él tuvo, Samuel lo enfrentó y le dijo que había hecho mal, por lo cual fue desechado como rey y pues de los, ahora sí que ¿cómo podemos decir? Eh, 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 Perdón, pues de lo que Dios lo desechó del camino, hermanos, lo desechó del camino, él no pudo seguir avanzando, ¿sí? En ese camino de perfección. ¿Por qué? Porque su obediencia fue a medias. Entonces, pues lloro al Señor para que el Señor, hermanos, me ayude cada día a agradarle en una obediencia completa y tal cual Dios nos manda, hermanos. Bueno, continuamos, ¿sí? Vamos a ver rápidamente aquí algunos beneficios de los que hacen justicia. Yo encontré, voy a mencionar hasta el inciso D, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hermanos, 6 beneficios de los que hacen justicia. Aunque hay muchos más, hay muchos, hermanos, pero también no quiero que se pase más tiempo y no los quiero aburrir. Fíjense, en Proverbios 10:11 nos dice que que a los que hacen justicia tienen bendiciones sobre su cabeza. Nos dice Proverbios 10:11, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí, hermanos, nos está hablando del justo. Nosotros, acuérdense que Dios nos hace justos. Amén. Entonces, siendo justos, es que estamos haciendo ya aquí, estamos actuando obras de justicia. Entonces, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esto es un beneficio, hermanos. Y cuando habla aquí de bendiciones, está hablando en plural, no nada más dice hay bendición, hay bendiciones. Y fíjense, aquí es una gama de bendiciones. Yo puedo pensar que es en todos los aspectos que Dios nos brinda bendiciones, nos da bendiciones, tanto espirituales como materiales, como físicas. Esas bendiciones pueden ser de salud, ¿sí? De economía, que nos hace prosperar, y nuestra alma también prospera. Es una gama aquí infinita. Entonces, hermanos, nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones del Señor, hermanos, cuando estamos haciendo justicia. Gloria al Señor. Otro beneficio es que Dios lo libra de todas sus aflicciones. En el Salmo 34:19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Creo que no lo sabemos casi todos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. En este tiempo, hermanos, de aflicción, podemos decirlo así, de aflicción para el mundo, y a veces desafortunadamente también para la iglesia, hermanos, estamos pudieran estar siendo tocados a algunos hermanos en diferentes aflicciones. Muchos se han visto afligidos por este contagio del coronavirus, desafortunadamente, y afortunadamente, desafortunadamente, porque pues ya están durmiendo y ya los familiares no los pueden ver aquí, pero afortunadamente, pues exactamente, están durmiendo y están con el Señor. Ellos están ya preparados para gozar, hermanos, con el Señor. Están siendo ellos guardados, ¿sí? Entonces, es un tipo de aflicciones, hermanos, que también desafortunadamente les digo que la iglesia está sufriendo en la economía. No hay trabajo y está sufriendo la gente a causa de, ahora sí que la falta de recursos económicos. Y pues
Es algo terrible, hermanos, pero fíjense, aquí nos está diciendo esta promesa, es un beneficio que el Señor nos puede dar, hermanos, en medio de todas estas aflicciones. Esta es una promesa, hermano, que nosotros la tenemos que hacer nuestra, que vivirla verdaderamente, aplicarnos a la fe, a creerle a esta palabra que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero dice de todas, hermano, de todas las aflicciones, cualquiera que pudieran ser, nos dice que Dios nos librará. Y esto es algo, hermanos, pudiéramos leerlo solamente así, pero que en realidad, hermanos, es el tiempo en que tenemos que aplicar esta fe en esta palabra, ¿sí? Y eso es un beneficio que el Señor, hermanos, nos está brindando, nos está dando. Pero creámosle, hermanos. Gloria al Señor. El otro beneficio es que el justo permanece para siempre. Miren, en Proverbios 10:25 nos dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aleluya, hermanos. Entonces, fíjense, permanecer para siempre. Yo ya no busqué esta palabra, pero yo entiendo aquí que para siempre es eternamente, hermanos. Puede ser desde ahorita, nosotros ya somos eternos. No importa que muramos, porque nos vamos a separar, ¿verdad? El espíritu del cuerpo, pero el pastor nos ha enseñado y hemos aprendido en la palabra del Señor que nosotros, los que hemos creído en Cristo, hermanos, estamos solamente, bueno, están los que ya se han adelantado a nosotros, están durmiendo, ¿sí? Ellos no están muertos eternamente, ellos están permaneciendo aún, hermanos, porque de ellos Dios tiene memoria. Entonces, este es un beneficio, hermanos, de los que hacen justicia, que permanecen para siempre. Gloria al Señor. En Proverbios 10:25, perdón, ya lo leí. En Proverbios 15:6 aquí nos menciona otro beneficio, que es que tienen provisión. Nos dice: en la casa del justo hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Entonces, hermanos, aquí está otra hermosa promesa que tenemos que vivir y que hacerla nuestra en este tiempo, hermanos. El Señor no nos ha dejado, el Señor nos provee del alimento, hermanos. Pero fíjense, no solamente del alimento físico que nos mantiene vivos, sino también del alimento espiritual, que es la palabra. Aparentemente podríamos pensar que el no venir a la iglesia, bueno, algunos pudiera yo pensar, la verdad, yo pienso que posiblemente pudieran decir: ay, pues son unas vacaciones, ¿sí? O no le han tomado importancia, ¿verdad? Pero, hermanos, realmente el venir a la iglesia, teníamos palabra del Señor, pero fíjense, el enemigo pensó que íbamos a estar, hermanos, ya sin alimento espiritual, porque al no venir a la casa del Señor, se nos iba a privar, hermanos, de tener palabra, de tener la provisión, el pan de vida, la palabra. Entonces, gloria al Señor que el enemigo, hermanos, yo creo que se ha de estar retorciendo, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, es cuando la palabra de Dios, hermanos, se está difundiendo más a través de todas estas redes, hermanos, los medios de comunicación, ¿verdad? Gloria al Señor, damos gloria a Dios por estos medios, ¿verdad? Que si no se saben usar, hermanos, pueden llevar a destrucción. Pero en estos momentos la iglesia está haciendo, está tomando esta herramienta, hermanos, para llevar el mensaje. Y fíjense, pensando en que el Señor ya viene, hermanos, cuando la Biblia nos enseña que el evangelio será, el Señor no vendrá sin antes sea anunciado el evangelio hasta lo último de la tierra. Yo estaba pensando esto, hermanos,
que este medio, ¿verdad? Del internet, ¿sí? Está logrando, hermanos, llegar a lugares donde nunca antes se había predicado la palabra de Dios. Y fíjense que en este tiempo, hermanos, se está difundiendo ahora más que nunca la palabra de Dios, el evangelio, ¿sí? Y yo estaba escuchando hace unos días al apóstol que ya llevaba no sé cuántas transmisiones emitidas hablando de la palabra del Señor, lo que nunca antes, lo que en un año se hacía, ellos ya habían doblado. Eso fue hace como 20 días o un mes que lo escuché. Entonces imagínense ahorita, pues se lleva el mensaje, yo creo ya lo que de 3 años pudiera haber sido. Entonces esto en nuestro, de quien tenemos cobertura, hermanos, de Ministerio de Benecer, pero aparte todos los demás hermanos, iglesias que también, hermanos, han creído en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense todas las transmisiones y realmente podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra del Señor ahorita más que nunca se está transmitiendo. Entonces, hermanos, no nos podemos quejar de que nos falta provisión de pan espiritual, hermanos. Esto puedo pensar que también ya es un indicio, hermanos, un indicador de que el Señor ya en cualquier momento puede venir, hermanos, haciendo referencia a eso de que el Señor no vendría hasta que fuere predicado hasta lo último de la tierra el evangelio. Y vemos que ya el evangelio, hermanos, a través del internet ha llegado a varias partes donde nunca antes se pensaba que iba a llegar, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos provisión espiritual. Gloria al Señor. Y por supuesto, pues lo físico también. Esto es un beneficio que Dios nos está dando en este tiempo, hermanos. Gloria al Señor. El inciso E también nos dice que otro beneficio de los que hacen justicia es que dicen que le irá bien. Me encanta esa alabanza, ¿verdad? Que cantan nuestros hermanitos de San Francisco y que aquí la hemos cantado, ¿verdad? En Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, al justo, ¿sí? Nos va bien. Gloria al Señor. Al justo nos va bien. Aleluya. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va por él. Entonces, hermanos, Dios está viendo por nosotros, ¿sí? Dios nos da todos estos beneficios, no importando, hermanos, lo que esté pasando a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos temiendo a Dios, cuando nosotros estamos agradando a Dios, hermanos, Dios nos hace disfrutar de todos sus beneficios. Y por último, beneficio de la justicia, de los que hacen justicia, anoté que dice en Proverbios 21:21, no está ahí en la presentación, hermanos, pero aún todavía anoche estudiando la palabra de Dios, bueno, repasando este tema, el Señor me trajo a mi mente también esto, hermanos. Dice que el justo hallará vida, justicia y honra. En la Biblia platense, en la traducción Biblia platense nos dice así en Proverbios 21:21, dice: quien practica la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honra. Imagínense, hermanos, veamos qué hermoso beneficio, ¿sí? Que los que practican justicia estamos encontrando, hermanos, la vida, ¿sí? Y la honra. Dios nos honra también, es un beneficio también de los que hacen justicia. Gloria al Señor. Entonces, continuamos. Ahora el punto número 3, de los que agradan a Dios. ¿Quiénes son los que agradan a Dios?
encontré en Proverbios 11:20 que son los perfectos de camino. Fíjense, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Aquí la palabra perfectos es la palabra 8549, que es tamim, que viene de la 8552, que significa recto, sin tacha. Y la palabra camino es la 1870, que es derek, y viene de la 1869, que nos dice que significa conducta y proceder. Es decir, hermanos, que los que caminan rectamente, los que caminan sin tacha, hermanos, estos son los perfectos de camino. Acuérdense que el Señor nos había estado hablando del camino de la perfección, ¿sí? Ciertamente, hermanos, estamos en ese camino de la perfección, por lo cual nuestra conducta debe de ir, hermanos, avanzando hacia agradar a Dios, hermanos, cada vez más. Acuérdense también lo que dicen Proverbios, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nuestro proceder, hermanos, tiene que ser sin tacha. Nuestra conducta tiene que ser recta delante del Señor, ¿sí? Andando en este camino de la perfección, hermanos. Entonces, este es otro punto de los que agradan a Dios, los que son perfectos de camino. Y como cuarto punto de los que agradan a Dios, yo encontré en Romanos 14 del 17 al 18, que son los que sirven a Cristo, ¿sí? Nos dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En la traducción Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino, fíjense, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo, hermanos, estamos agradando a Dios. Cuando le estamos sirviendo con justicia, ¿sí? Cuando estamos viviendo una vida justa, procediendo con justicia, ¿sí? Llevando paz y viviendo con paz, ¿sí? Y teniendo gozo en nuestra vida. Cuando estamos sirviendo a Cristo con gozo, hermanos, esto es agradable al Señor, ¿sí? Porque todo esto, hermanos, lo trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces, acuérdense que la paz, el gozo son frutos del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, siendo justos, el Señor quiere precisamente que vivamos obrando, practicando la justicia. Y estamos de esta manera agradando a Dios, porque estamos sirviendo a Dios de esta forma, ¿sí? Con justicia, con alegría, con gozo. Aleluya. Y bueno, hermanos, por último quiero, ya para ir terminando, mencionarles rápidamente algunos personajes que agradaron a Dios, ¿sí? Vamos a ver en Génesis 4:4, dice así la palabra de Dios: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos, y Jehová se agradó de Abel y de su ofrenda. Es la traducción Peshitta, hermanos, ¿sí? Aquí nos está diciendo que que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Está diciendo que se agradó de Abel, hermanos, en todo lo que él hacía, ¿sí? En todo su actuar, en todo su proceder, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que Abel pues fue
un hombre que hacía, hermanos, que obedecía a Dios, que temía a Dios, ¿sí? Y esto lo llevó a traer una ofrenda a Dios, de la cual Dios también se agradó. Y se agradó, ¿por qué? Porque lo hizo con fe, ¿verdad? No anoté ya el texto donde dice en Hebreos que lo hizo con fe. Entonces, estos son personajes, hermanos, que agradaron a Dios teniendo fe. Acuérdense que el tener fe es un acto de justicia. Después también en Hebreos 11:5 nos dice que Enoc también fue del agrado de Dios. Miren, y que también por fe agradó a Dios. Nos dice, por fe Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Entonces podemos pensar, hermanos, que en todo su actuar, Enoc, hermanos, agradó a Dios en sus pensamientos, aún en sus pensamientos, en donde muchas veces a nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo o sin pensarlo ya no estamos agradando a Dios aún en nuestros pensamientos. Entonces yo creo que Enoc, hermanos, aún en sus pensamientos agradó a Dios, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Amén. Vamos a ver ahora en Génesis 6:9. ¿Quién más agradó a Dios, hermanos? Génesis 6:9. Nos dice, y estas son las generaciones de Noé, varón justo e íntegro en sus generaciones, y Noé fue agradable a Dios. Aquí nos está hablando de Noé. Aquí nos está hablando que era justo e íntegro, que fue un varón justo e íntegro. Acuérdense que entonces, como justo hizo obras de justicia, ¿sí? Y fue íntegro en todo su actuar, en todo su proceder. Aleluya. Y por último, les voy a mencionar en el Salmo 18:19, que también, hermanos, David agradó a Dios. Van a decir, pero ¿cómo? Si tuvo muchos errores, tuvo muchas faltas. Fíjense, en el Salmo 18:19 dice, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí está hablando David, hermanos. Dios se agradó de David, a pesar, hermanos, de que pues sabemos los errores que él cometió, ¿sí? Pero él dice que aquí que Dios lo sacó a un lugar espacioso, lo libró, lo liberó, hermanos, ¿sí? Él anduvo en el camino de la perfección. Ciertamente no fue perfecto, pero tuvo la gracia, hermanos. Acuérdemonos que Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y creo que la gracia es lo que pues el Señor dio a David, hermanos, para poderle agradar, ¿sí? Porque él reconoció inmediatamente después de que le fueron reprochados sus errores, sus pecados, él reconoció inmediatamente y se humilló delante del Dios. Él fue restaurado, él fue liberado, y esto fue agradable a Dios, hermanos. Dios lo sacó a un lugar espacioso. Después de que él se humilló a Dios, él fue agradable a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, y para terminar, solamente quiero compartir este último texto, hermanos, que está en Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bueno, inicié, hermanos, diciéndoles que
nosotros buscamos agradar a Dios porque estamos agradecidos, totalmente agradecidos con nuestro Dios. Y aquí está el texto de ello, hermanos, ¿sí? De cómo tenemos que agradarle a Dios teniendo gratitud en nuestra vida, en nuestro corazón, que es con temor y reverencia, ¿sí? Uno de los puntos de lo que es este tema. ¿Quiénes son los que agradan a Dios o los que le agradan a Dios? Entonces, hermanos, yo creo que nosotros nos podemos contar. Ciertamente tenemos errores, hermanos, y muchos, mas estamos en el camino de la perfección, que cuando cometemos errores, reconocemos, hermanos, y venimos al Señor y nos humillamos, ¿sí? Entonces estamos en ese camino de la perfección y tenemos, hermanos, en nuestro corazón gratitud. Tenemos gratitud con la cual, hermanos, servimos a Dios, ¿sí? Con temor y reverencia. Buscamos agradarle, hermanos, con temor y reverencia. Gloria al Señor. Pues esto fue el tema, hermanos, que el Señor trajo a mi corazón y habló a mi vida, con la cual pues Dios me está mostrando, hermanos, que debe haber en mí ese temor, hermanos, en mi vida para poder agradarle. Tengo que seguir en este camino de la perfección que me lleve a obrar justamente, a hacer obras de justicia para agradarle también. Dentro de las cuales, hermanos, tiene que estar mi fe, hermanos, ejercitada, y en este tiempo, hermanos, es cuando verdaderamente tenemos que aplicarla a nuestra vida. Todos estos puntos, hermanos, Dios nos da muchos beneficios cuando nosotros estamos agradando a Dios, y hermanos, esos beneficios los tenemos aquí en la tierra, hermanos, pero también vimos que Dios no solamente en esta tierra nos quiere dar bien, nos quiere que disfrutemos de sus beneficios, sino más allá, hermanos, después de esta vida, ¿sí? Vamos a estar en ese banquete. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que agradar a Dios. Busquemos agradar a Dios. Hermanitos y hermanitas, perdónenme porque es un culto para mujeres, pero pues el Señor habló a mi vida, hermanos, de esta manera, y yo creo que es aplicable para hombres y mujeres. Y acuérdense que Dios no hace acepción de personas. Entonces yo los invito a que me acompañen a dar gracias a Dios y a decirle que nos ayude a agradarle en todo lo que hacemos. Amén. Que tengamos ese temor, que hagamos justicia, que sigamos, que nos ayude a seguir en el camino de la perfección, hermanos, y que podamos servir a Cristo con justicia, con gozo, con paz. Amén. Maravilloso Dios Jehová de los ejércitos, gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, con la cual, Señor, tú has hablado a mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se haga rema también en todas las hermanas y hermanos, Señor, que pudieran estar viendo esta transmisión. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir en este camino de la perfección. Ayúdanos a agradarte, Señor amado, andando, Señor, en tu temor, obrando justicia, Señor Santo, y sirviéndote, Señor, con esa fe, Señor amado, mi Dios, que en este tiempo, Señor, es cuando está siendo más probada, Señor, porque tú nos dices que si tú vinieres, Señor, si verdaderamente, Señor, encontrarás fe en la tierra, Señor, ayúdanos, Señor, a aplicarnos, Señor, a ejercitar esa fe, Señor amado, con la cual, Señor, te hemos servido, Señor, te hemos seguido, Señor, y queremos seguir sirviéndote, Señor amado. Ayúdanos a servirte, Señor, obrando con actos de justicia, Señor Santo, mi Dios, llevando paz y teniendo paz en nuestra vida para poderla, Señor, transmitir
transmitir a aquellos, Señor, que no la tienen en estos momentos, Señor, difíciles, Padre. Ayúdanos, Señor Santo, maravilloso Dios, a servirte con el gozo, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, rebose, Señor, en nosotros, que nuestra copa esté rebosando, Señor, y que tú te agrades, Señor, de nuestro servicio, mi Dios amado. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido, Señor Santo, que tú pues, Señor, nos ayudes, Señor, cada día, Señor, a vivir, Señor, agradándote, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, mi Dios bueno. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.